conocemos, es Alfabeta y nosotros, y nos ha presentado muy bien. Nosotros trabajamos, como nuestro claim dice en la fundación, nuestro mensaje es para que todo el mundo coma mejor. Desde los más pequeñitos hasta la gente mayor. Hoy tratamos de la alimentación de la gente mayor y más concretamente en lo que hablamos de textura modificada o de dietas trituradas. ¿Vale? Entonces yo tenía una pequeña presentación. Sí, aquí en esta foto lo que veis es un triturado, un plato triturado. Más o menos podríamos hablar de unos 350 gramos o 3 gramos de volumen, su valoración nutricional, la parte que corresponde a proteínas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, puedes pasar, aquí tenemos dos opciones más, o sea, un triturado de garbanzos con espinacas, un flan de ternera, un pudding de ternera. Si hablamos y comparamos un poco con la valoración nutricional respecto al triturado inicial, pues veréis que más o menos prácticamente es lo mismo. Varía en cantidades, estamos hablando de unos 250 gramos más o menos de lo que sería la parte de la legumbre con las verduras, unos 150 gramos de carne, y el total sería la misma equivalencia que el triturado que hemos visto antes. Aquí lo ejemplifica, pero bueno, ¿qué pasa? Que tiene el mismo valor nutricional, está todo muy correcto, pero yo digo esta pregunta, digo, ¿qué aceptación, no, o qué percepción tendrá el usuario si se le da un tipo de comida o se le da la otra, aunque sea lo mismo? ¿Qué aceptación puede tener? Hay muchas, y ahora las iremos comentando, el aspecto visual, en la manera de emplatado, las cantidades, etcétera, etcétera. Por tanto, es la pregunta que tenemos en el aire, si está un triturado perfectamente equilibrado a nivel nutricional y después el usuario no se lo come, entonces ¿cuándo tenemos el problema? Entonces, ¿cuál es el papel nuestro, de los facultativos, de los dietistas, de los cocineros, etcétera, etcétera? Mejorar todo esto, ver que haya una mayor aceptación, hacerlo apetitoso, que esté bien hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar su aceptación, para que se lo coma y así poder cumplir con los requerimientos nutricionales que le tenemos puesto para el usuario. Muy bien, y la última presentación, yo hago presentaciones muy cortas porque, bueno, lo mío es más predifolio que no hablar de presentaciones. Pero, ¿cuál es el papel nuestro? De todos los que os estoy comentando, es ver de qué manera podemos hacer un buen triturado. Claro. Y para hacer esto, hemos de tener en cuenta estos 5 procesos. Los ingredientes, ahora los iremos comentando, lógico. La elaboración, la manera de cocinarlos, cómo voy a hacer este triturado. El triturado, o sea, la acción de triturar, también es un punto muy importante, evidentemente, a la hora de cambiar la textura del plato que quiera hacer. El servicio, el emplatado, también muy importante. Incluso también hasta la forma de comer. La forma de poder enseñar al usuario a que se lo pueda comer de una determinada manera u otra para que haya mayor aceptación, para jugar con diferentes texturas, para que para que le guste más, para que le ayude a comérselo mucho más. ¿Vale? Yo ahora voy a hacer 2 ejemplos. Ya está. Muchas gracias. Ya me puedo ir. No. Voy a hacer 2 ejemplos de 2 platos de una dieta basal, concretamente de una menestra con jamón, una menestra de verduras con jamón, plato archiconocidísimo y que quería hacerlo así, y otro, un pollo con verduras y patatas, un plato muy conocido, ¿no? Y de qué manera podemos adaptarlo cuando hablamos de una dieta triturada. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que tener ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, ¿vale?, a nivel de estos 5 procesos? Otra cosa que se me olvidaba. Todos estos procesos que digo, ingredientes, elaboración, emplatado, servicio, son igual de importantes. ¿Por qué? Porque si ahora quiero hacer un triturado, ostras, es que he comprado una merluza de Galicia o unas vainas ecológicas de no sé qué cuánto, si después el triturado, por ejemplo, me queda en algún grumo, el usuario no se me lo va a comer. Si yo, por ejemplo, este triturado lo hago muy bien, lo he triturado perfectamente, una emulsión perfecta, pero no lo sirvo a la temperatura adecuada, el usuario no me lo va a comer. Por tanto, cada uno de estos puntos es sumamente importante. No solo los ingredientes ni la manera de cocinarlos, sino también el resto. Triturarlos, el servicio e incluso el emplatado. ¿Vale? Venga, vamos al lío. ¿Qué tenemos aquí? Una menestra de verduras con jamón. Es mi receta. Aquí cada uno la hace como él quiere. Unas verduras de temporada, un poco de calabaza y el jamón.
Vale, ¿qué podemos visualizar aquí? Una de las partes que estoy comentando, los ingredientes, ¿vale? La calidad de los ingredientes, esto es muy importante. Está claro, unos buenos ingredientes ya me va a dar un buen resultado. Y la calidad, ya sé que es lógico, sea en conserva, sea en congelados, sea fresco, como sea. Pero la calidad depende de cada centro y depende de cada persona que quiere hacer el triturado. Es decir, yo he comido muchas veces judías verdes congeladas, porque a veces tengo en casa, pero claro, dentro de las judías verdes congeladas hay un rango de calidades diferentes. Es aquí donde cada centro ha de visualizar, según las características, etcétera, 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 de qué tipo de calidad de producto quiero, porque evidentemente va a incidir sobre el triturado final, ¿vale? Entonces, segunda cosa que comento, la manera de hacerla, la manera de cocinar. Aquí es el reto de los cocineros. Un buen guiso va a hacer un buen triturado. Esto lo tenemos claro, ¿no? Un mal guiso va a dar un resultado normal. Por tanto, la aceptación puede ser diferente. No digo nada inventado, sino lo recuerdo solamente. Muy bien. La manera de elaboración, o la manera que yo puedo hacer la menestra, verduras hervidas, en este caso aquí tengo la calabaza que la he separado, me va a poder visualizar qué textura o qué tipos de texturas quiero yo para este triturado. Es decir, si quiero un triturado uniforme, que yo quiera todo un plato de la menestra con jamón, muy bueno, muy digno, etcétera, etcétera, o puedo tener visualizar diferentes elementos donde me pueda provocar hacerlo en diferentes texturas, que es lo que voy a hacer ahora. Aquí he cogido la misma menestra, ¿vale? Que ya la tengo hervida, he separado lo que es la calabaza y he separado lo que es la verdura, ¿vale? Entonces, aquí tengo el aceite donde he frito el jamón y los ajos, más o menos como podríamos hacer una menestra más convencional, ¿vale? Lo tengo aparte. Entonces, para hacer este tipo de texturas o para hacer diferentes tipos de texturas que me gustaría aplicarle al plato, conviene conocer la funcionalidad de los ingredientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos que me van a dar cuerpo, patatas, la calabaza que voy a hacer, cereales, la pasta, etcétera, etcétera. Hay elementos que me van a dar color, me van a dar gusto, las verduras mismo, el jamón, etcétera, etcétera. Y elementos que me van a dar untuosidad, me van a provocar que me emulsione, me van a dar aroma, en este caso el aceite de jamón, ¿vale? Con esto voy a jugar para hacer diferentes maneras de emplatar o diferentes triturados de una menestra con jamón. ¿Para qué? Para que el resultado final sea exactamente igual que una menestra sin triturar, una menestra como lo comeríamos nosotros mismos perfectamente, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer esto. Entonces, si yo sé que la calabaza me da cuerpo, sabéis que me va a dar sólido, pues mira, voy a aprovechar de triturar, vamos a trabajar, voy a aprovechar de triturar toda esta verdura, así, con una parte de esta calabaza, que me va a ayudar a unificar, un poco, a dar más uniformidad a lo que sería el triturado de verduras. Muy bien. A partir de aquí, ¿qué utilizaré? Un poco de aceite. Este aceite me va a ayudar a emulsionar, a que me quede ya un puré mucho más untuoso, mucho más aromático también. Y por qué no, aprovecharé pues los ajos que he frito de la menestra para darle un matiz. Otra cosa que os comento, la condimentación de los triturados. Evidentemente, un plato triturado, la percepción organoléptica es diferente. Diferente no, es mucho menor, no es lo mismo. Pierdes conceptos organolépticos, texturas, volumen, según qué tipos de reacciones que tiene el mismo plato, pues en un triturado queda todo más difuminado. Por tanto, una muy buena condimentación del guiso nos va a ayudar a que esta persona se lo coma a gusto. Y esto es muy importante. Por tanto, yo ayudo y le pongo aquí el ajo para darle este aroma de ajo a las verduras guisadas de la menestra. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Venga, vamos. Entonces, antes de triturarlo, voy parando porque si no, antes de triturarlo, tercer punto, el triturado, la acción de triturar. Muy importante, la maquinaria, ¿vale? No es lo mismo triturarlo con un tipo de maquinaria que con otra. Yo aquí no entro en marcas, ni en tipos, ni en maneras, pero el tipo de maquinaria va a incidir en la manera que quede triturado. La manera que quede triturado y la manera que lo vamos a colar también, ¿vale? Entonces, ¿qué más os comento de aquí? Nada, vamos a triturarlo. Venga, pondremos
un poco de agua, en este caso le pongo agua, podríamos evidentemente, la parte del líquido, o sea, sólidos, grasas, la parte del líquido que me va a ayudar a definir el tipo de textura que yo quiero, porque dentro del rango de un triturado hay muchos tipos de rangos. Esto ya me va bien para poder jugar y poder combinar en diferentes platos que yo pueda hacer. Los líquidos, sean agua, el caldo de cocción de la menestra, caldos, infusiones, etcétera, etcétera, aún me van a potenciar mucho más tanto el gusto como definir más la textura que yo quiero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vale. Pues venga. Bueno, esto pasa, ¿eh? ¿Qué más? Otra cosa que no he comentado de si queremos adaptar un plato de una basal a un triturado. Evidentemente, el estado de conservación o la manera que tenemos el plato es lógico, no vamos a triturar una cosa que hemos hecho hace 5 días, esto evidentemente no hace falta que lo tritures, pero el resultado es diferente, ¿vale? Me quedo aquí. Y segundo, ¿se puede triturar todo? ¿Quién me lo responde? ¿Se puede triturar todo? ¿O qué? ¿Sí? ¿Huesos, todo adentro? Vale. Sólidos, espinas, semillas de la fruta que no sé qué, las partes duras muy fibrosas que después se me van a quedar en el colador, todos estos elementos tendríamos que tenerlos en cuenta antes de poder triturar, en este caso la menestra. Lo que he sacado es la parte más fibrosa de la col y esto, y lo demás se puede triturar todo. ¿A partir de aquí se puede triturar todo? Pues bueno, yo creo que sí. Hay aspectos, podríamos llamar más culturales, que es una opinión mía, que no lo trituraría. Yo, por ejemplo, unos callos con los garbanzos no los voy a triturar. Pero que se pueden, me imagino que sí, no lo he hecho nunca. Seguramente no lo pruebe nunca, pero seguramente que sí. Pero bueno, también conviene tenerlo en cuenta, en consideración, para ver qué gustos tiene el usuario y si realmente, si es un plato que le gusta, por qué no podríamos triturarlo siempre teniendo en cuenta de los procesos que estoy comentando. ¿Vale? Muy bien. La calabaza la vamos a triturar también. Solo, sin nada, con un poco de líquido. Le voy a poner, ay, no le pongo sal a nada. Bueno, ya va bien esto de ponerle poca sal, ¿no? Ponemos un poco de líquido y ¿qué pretenderé? Tener dos tipos de texturas, ¿vale? Mejor, a la hora de que una vez lo tenga emplatado, me va a mejorar mucho su aspecto visual. Tercero, me va a mejorar el aroma, o sea, la manera de comer. Me gusta el contrapunto, a mí, o en general, ¿no? Del dulzor, por ejemplo, en este caso de la calabaza, con el gusto de las verduras con ajo, ¿no? Para facilitar, ¿no? Que se lo coma mucho mejor, para evitar de que haya mucha monotonía a la hora de comer un plato, cosa que a veces no suele pasar, ¿vale? Por tanto, ponemos la calabaza, ponemos el líquido, vamos a poner un poquitín de aceite. Venga. Y lo vamos a hacer con Turmix, porque si no nos vamos a quedar sin vasos. Ya tenemos nuestro triturado de calabaza. ¿Qué nos falta? Pues vamos a emplatarlo. Cuarta cosa que comentaba antes, que también es muy importante. O sea, el primer impacto que recibe el usuario cuando le da un triturado, ¿cuál es? Vista. Por tanto, empecemos por aquí también. El famoso que se come con los ojos, pues es esto, sencillamente. No solo con los platos más, sino con los triturados también podemos trabajar para que la gente lo coma también con los ojos. Bueno, con la boca, pero con los ojos, ¿no? ¿Se dice? Exactamente. ¿Vale? Pues vamos a trabajarlo. Entonces, maneras de emplatar, pues hay muchas. Hay muchas. Más que maneras, no es que haya muchas, sino que más que maneras hay utensilios que nos pueden facilitar el emplate. Hay diferentes cazos
Si tuviésemos, por ejemplo, algún tipo... Sí, se me oye bien por eso, ¿no? Perfecto. Si tuviésemos, por ejemplo, algún tipo de usuario que tuviésemos que controlar, por ejemplo, a nivel de cantidad o a nivel de hidratos de carbono, hay utensilios, un cucharón mismo, que me puede permitir saber qué cantidad pongo de triturado, me va a facilitar poder hacerlos todos por igual y poder controlar para que no sea el añadir triturado en una línea convencional sin tener en cuenta el volumen final del triturado. Esto, dosificadores, mangas, diferentes tipos de cazos que nos pueden ayudar también a la dosificación del triturado, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora es solo un ejemplo. Entonces, uno que sería, me disculparéis si le falta un poco de triturado y todo esto, lo hago para no extenderme y dar paso también a mis compañeros. Venga, aquí tengo el triturado de menestra. Otra cosa que no he comentado es, si nosotros sabemos en cuanto a los ingredientes tienen un color, y este color, en según qué elaboraciones o qué ingredientes nos cambia, o los que no, sabemos que el salmón es de color rosa, pero cuando está cocido está más blanco. Esto es un trabajo de conocer, ¿no? Podemos saber qué color final podemos tener del tipo de triturados que queremos hacer, y a su vez, entonces, podemos jugar un poco. Es decir, hay elementos que nos dan color, los verdes con espinacas, no sé cuántos, los naranjas con la zanahoria, con la calabaza, etcétera, etcétera, y con esto nos puede permitir, a la hora de construir inicialmente la ficha con un tipo de triturado, saber de qué color queremos, por ejemplo, este tipo de triturado. Muchas veces nos ha pasado que lo mezclamos todo, trituramos, nos queda un color gris. El color, según qué tipo de color, ya reduce mucho la apetencia, reduce mucho la aceptación. Por tanto, los ingredientes nos van a ayudar, la manera de cocerlos nos van a ayudar mucho para saber más o menos definir qué tipo de color de triturado va a haber. Por tanto, otra cosa. Mira, voy a poner el triturado de verduritas con ajo asado, el puré de calabaza en medio, y otro, venga, lo vamos a hacer pues así, en diferentes, como si fuesen los dados de calabaza que podríamos encontrar si no estuviese triturado. Venga, tendríamos aquí el aceite de ajos y jamón, que podríamos ponerlo por encima, ¿vale? Para darle este contrapunto de aroma. Y esta combinación de diferentes texturas me puede ayudar mucho a que el usuario pueda comerlo mucho mejor. O sea, no es lo mismo comer una textura, una sola única textura en una cierta cantidad que no diferentes texturas, porque me va a ayudar incluso en la palatabilidad, en la untuosidad, en el tragar el triturado, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me dejáis poner un poco de perejil como el arguiñano o qué? Sí. El jamón picadito le quedaría bien, ¿ves? Si el usuario lo acepta, no hay ningún problema. El jamón sí lo podríamos poner... A ver, es un ejemplo. No vamos a hacer todo el mundo. Aquí en una hora, en 3/4 de hora que tengo, no vamos a hablar de todo, pero el jamón le podríamos triturar perfectamente si estuviese, sobre todo, bien cocido en la parte de las verduras. Picadito también, evidentemente. Sí, que no se acaba. Evidente también. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el pollo con verduras y patatas. Bueno, no es un pollo al chilindrón, ¿no? O un pollo con sanfaina, como haríamos allí, o no. Diferentes verduras, cebolla, ajo, pimiento verde, rojo, lo que queráis, aceite, el pollo, ¿vale? Y esto lo vamos a triturar. Tenemos las patatas, que nos van a ayudar a poder triturar todo el plato, ¿vale? Esto negro que veis aquí son unas ciruelas secas, A mí estos guisos que dan matices dulces y salados me gustan, son muy ricos y una vez los trituras lo siguen siendo, es decir, que no son de un gusto uniforme. Como veis aquí, el pollo, bueno, lo he cortado, pero no va cortado, El pollo puedo aprovechar para lo que comentamos de la condimentación, que esté condimentado, marinados, hierbas aromáticas, freírlo con un poquitín de ajo y un poco de romero, todo esto me va a ayudar a que después el resultado final, este pollo, esté mucho más gustoso, ¿vale? Otra cosa, mejor
en este tipo de platos, mejor cortar o manipular los alimentos pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a tener, o sea, cortar los ingredientes pequeñitos, lo aparto un momento. Segunda cosa, mejor rehogar bien el pollo, ¿para qué? Para crear lo que se llaman las reacciones de Maillard, que son estos compuestos aromáticos derivados del tostado, ¿no? Y del asado de lo que sería el pollo. Contra más tostado no quiere decir que lo quememos, ¿no? Pero contra más rustido, ¿no? este pollo, más gusto nos va a tomar. No es que sea diferente, o sea, no es que sea mucho mejor que un triturado de pollo con verduras hervidas, no, es otros matices. No es lo mismo un puré de patatas hervidas que no un puré de patatas asadas, ¿vale? Estas patatas las puedo asar por la sartén y el triturado me va a ser diferente, por tanto, la manera que tenemos nosotros de cocinar este triturado, pues nos va a dar diferentes matices, ¿sí? Evidentemente aquí hemos de quitar el hueso, ¿eh? No sé si llegaría a triturar. Bueno, como nos carguemos la Thermomix ya, ¿vale? Entonces, me aseguro que no tiene partes sólidas. ¿Qué más? Ah, otra cosa, mariposa. Guisos, verduras hervidas, sopas de fruta, de verduras, esto lo tenemos controlado. Legumbres, guisos de legumbres, perfecto. Guisos, rustidos, asados de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como un guiso tradicional, si está un poco reposado, nos va a uniformizar más los gustos, ¿eh? Mejor que tenga un reposo que no hacerlo al momento y después triturarlo. Es mucho mejor el reposo, ¿vale? Para que se asienten los gustos y después el triturado nos va a quedar mucho mejor. Eso que tengo aquí, ¿eh? No lo he hecho esta mañana porque os engañaría, lo hice ayer por la noche, pero he provocado esto, de que tenga un reposo para que tenga mucho más gusto el triturado, ¿vale? Entonces aquí no le voy a poner, o sea, podría utilizar la parte grasa del pollo como elemento que me va a dar... uy, qué bien se ve, ¿no? Mira. Aquí no voy a utilizar... no sé qué voy a decir ahora. Sí, la parte grasa. No voy a utilizar mucho aceite, ¿no? Que es el mismo propio del mismo guiso, e incluso una parte de la grasa del pollo, que también, oye, no nos engañemos, también es lo que va a dar gusto. Todo, para que no se nos sepan las dietistas, pero sí que una parte nos va a ayudar un poco a que este triturado, una vez lo tengamos hecho, sea mucho más gustoso, ¿vale? Venga, pues cogemos ya el pollo, lo hago así un poco, le quito toda la parte de la carne y lo voy a triturar. Venga, le añado la verdura, que ya tengo rehogada, le añado el pollo, que no me deje nada, le añado el pollo que tengo ya desmigado y exento ya de partes sólidas. Y vamos a rehogar o a saltear las patatas para darles este gusto, estos toques aromáticos, ¿vale? Que provocan el mismo asado de la patata. Pues venga, lo enchufo. Voy a poner un poquitín de aceite. Venga, y vamos a rehogar la patata. Aquí no voy a hacer un triturado, vamos a llamarle en diferentes texturas, voy a hacer solo un tipo de textura, sí que vamos a aprovechar de hacer una pequeña salsa que me va a ayudar un poco a comer todo el triturado uniforme, ¿eh? Cojo la patata y la doro ligeramente, precisamente para esto, ¿eh? A ver, las podéis hacer en sartén, si las queremos hacer en el horno y las añadimos después, esto es un poco, repito, un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Venga, rehogamos, pondremos el líquido, el agua o el caldo de pollo, o el mismo que nos ayudaría para guisar todo el plato de pollo. Yo todo lo hago a ojo, o sea, pero tendría que estar medido, aunque aprovecho para deciros de que el triturado, como en la cocina, y eso creo que es su gracia, no es una ciencia exacta, por tanto, nunca, por muy equilibrado sus recetas, su ficha de producción exacta, nunca nos va a quedar exactamente igual.
eso tiene su gracia también. Pero, ¿por qué? Porque depende de muchos factores, desde la intensidad del fuego, desde el tipo de gatos, si hay más evaporación o menos, de muchísimos factores que nos pueden incidir en que después el resultado final es esto. Pero hemos de trabajar para hacerlo siempre en unas condiciones, teniendo en cuenta unos procesos para buscar un poco siempre que el resultado siempre sea el mismo, ¿eh? No lo hagáis como yo a ojo, porque se lía. Venga, ya está. Ahora, tengo las patatas que me han cogido un poco de dorado, no me va a repercutir en el gusto, cosa que ya me interesa, ¿vale? Supongo que quedará bien. Venga. Bueno, venga, vamos acabando, ¿eh? El triturado de pollo con verduritas, ¿eh? Contra mejor guisadas tengamos las verduritas. Lo que os comento del color, el añadir, por ejemplo, en este caso, el pimiento rojo, el pimiento verde, nos va a repercutir en el color, nos da una apariencia de un primer impacto visual muy bueno. Y nada, ¿qué he puesto aquí? Porque ahora un guiso sin vino, si se puede, aprovechémonos. Si no, pondría aquí el vino reducido en el guiso, o podría con las pasas o con unos frutos secos, o con ajo y perejil, podríamos ayudar a dar diferentes matices. Esto es solo un mero ejemplo, pero un poco del vino dulce. ¿Qué hago? Lo reduzco, ¿vale? Y me va a servir para poder salsear el triturado de pollo con verduras y patatas asadas que estamos haciendo. No hay para todos, ¿eh? Venga. Venga, y de mientras vamos a triturar, vamos a emplatarlo, ¿eh? Cogeríamos ya... Yo lo que os comento... cosas que me faltan. Por ejemplo, del emplatado. Todo adherir en bol, bueno, sí, va muy bien. El bol va muy bien porque puedes decirle al usuario, hombre, hacer un de estos dos capas, decir, mira, empieza a comer por abajo, ya cogerá ya la parte de arriba y le va a ir muy bien para el tipo de utilizador que quiero, emplatado en un bol. En un plato también es muy bonito. Yo creo que se dignifica también a veces, si se puede, y dentro de las características de cada centro, no emplatarlo en un plato. ¿Por qué? Pues porque sí, porque hace domingo. Oye, ¿por qué no? Y me gusta comer el segundo plato en un plato de mesa, pues venga. Yo tengo ya el vino ya reducido, le voy a poner un poco de aceite, ¿vale? Y una vez tengo ya el triturado de carne, pues aprovecharé, ¿veis? Para poner pues esta reducción, esta reducción del vino dulce que correspondería al guiso que he hecho yo de pollo con verduras y patatas, ¿vale? Por encima. Esto me va a ayudar, lo que digo, con vino texturas, porque también hay una textura aquí, pequeñita, sí, pues me va a ayudar a dar esta parte de jugosidad, este tipo de salsa a cada bocado que yo pueda hacer, y, muy bien, sí, ya voy acabando, ya os dejo, y ya está, no sé qué iba a decir más, bueno, que va a ir muy bien, ¿vale? Venga, una última cosa, va, sí, no, tengo tiempo, ¿no? Venga, una última cosa. Ahora este triturado, una última cosa que nos he dicho de la manera de triturar, es importante también, y ahora en serio, la temperatura de los elementos una vez los vas a triturar. No es lo mismo triturar una cosa en frío que una cosa cuando está a temperatura ambiente, una cosa en caliente, más allá de condiciones de seguridad alimentaria, de seguridad personal, de que no nos quememos, ¿no? El hecho de que esté a una cierta temperatura u otra nos va a facilitar mucho la emulsión del propio triturado que estamos haciendo, ¿vale? Y vamos a acabar con... Este ya me ha quedado... Bueno, vamos a intentarlo. Este está un pelín
líquido, es un triturado más de cuchara que no para darle formas. A partir de aquí sí que podemos utilizar diferentes tipos de ingredientes, productos tecnológicos para dar textura que corresponde a dar volumen, dar formas al tipo de triturado, caso del pudding de ternera que hemos visto en la foto, por ejemplo. Pero si esto lo ponemos en una manga, venga, podríamos hacer pues lo que a veces hacemos en casa, que es aprovechar el guiso que tenemos de un día para otro. ¿Para qué? Pues para hacer canelones. Pues ¿por qué no? Pues tener una manga para poder hacer 3 tipos de canelones, hay 3 tipos de canelones, 3 unidades de canelón y, ¿por qué no?, calentar un poco de bechamel, ¿vale? Porque yo creo que los canelones de Rustido, sean triturados o no, tienen su gracia, ¿no? Por tanto, ¿por qué no podemos hacer unos canelones, ¿no?, de Rustido con su bechamel, que incluso, depende de qué tipo de usuario, podríamos incluso llegar a gratinarlo si utilizásemos un queso rallado muy fino, o si no, pues podríamos utilizar queso con un poco de leche nata, hacer una crema de queso, ponérsela por encima para que el usuario, cuando se coma el relleno del canelón, el guiso de pollo con la bechamel, con el queso, pues recuerda al canelón lo que sería convencional, sin pasta, o sea, mira, más barato. ¿Vale? Y ya está, y acabo ya que me queda un poco de aceite, lo pondré por encima. ¡Ay, perejil! No me lo recordáis, ¿eh? Venga, vamos a hacer aquí unos canelones gourmet, Una última cosa, antes de que se me olvide. Es importante que todos los facultativos, dietistas, los cocineros, coman también los platos que comen el usuario al final. Por lo que es que no se lo come, bueno, ¿te lo has comido tú? No, es que yo ya lo he probado, no, quiero que te comas la cantidad que le sirves, los 400 gramos que le das, o los 200, o lo que sea, ¿vale? A ver, porque si tú no eres capaz de comértelo tú, ni te provoca una aceptación, ¿cómo vas a decirle a este usuario que se lo coma? ¿Vale? Y con esto, ¿vamos bien? Y un bizcocho, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Marc. Ya habéis visto que de lo último hasta se nota su origen catalán porque nos ha hecho unos canelones sin pasta para ahorrar.